obediencia para predicación del Evangelio. En muchas iglesias durante los últimos 100 años solo se está predicando de superación personal, se está predicando mucho de riquezas materiales, de bendiciones terrenales, de filosofías de Aristóteles, de Platón y otros grandes filósofos y pensadores griegos. Se ha predicado bastante de eso. Y en los últimos años, en los últimos 100 años, ha venido un movimiento donde todo es por emoción. Las predicaciones están más centradas en motivar a la gente a que se sienta. Hoy las personas, lamentablemente, están más deseosos de sentir algo que de cumplir la palabra de Dios en su vida. O sea, es algo que ha destrozado bastante el concepto de la predicación del Evangelio. Pero la pregunta es la siguiente: ¿esto es lo que Jesús ordenó a la iglesia? ¿Es esto lo que Jesús ordenó? Que estuviéramos predicando de abundancias materiales, de bienes terrenales, de filosofía, como lo han hecho los grandes pensadores que no creían y no han creído en Cristo. ¿Es esto lo que nos mandó el Señor o a qué nos mandó Jesús? Abra su Biblia y tome nota, porque probablemente vamos a tocar muchos versos para que no se me distraiga. Tome nota para que después vaya a escudriñar. Pero de acuerdo a Marcos capítulo 16, versículo 15, aquí dice la respuesta de qué es lo que nos mandó el Señor a hacer. Dice las Escrituras: y les dijo, Marcos 16, 15. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es un mandamiento que, aunque se ve pequeño, es un mandamiento grandísimo. Porque no hay forma de que la persona se pueda arrepentir. No hay forma de que la persona pueda entender que es un pecador y que necesita la salvación que Dios nos ofrece si no se le predica el Evangelio. No hay métodos, no hay forma, por más que querramos. Pero lamentablemente la motivación de hoy en día es alcanzar fama, fortuna y reconocimiento. Lamentablemente, esto es lo que hoy en día más enfatiza. Hay pocos ministros del Señor predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el motivo? Que la gente no quiere, la gente no le agrada. ¿Por qué estamos tan atados a esta carne que cuando se nos enfrenta con el Evangelio? Porque el Evangelio enfrenta el pecado. El Evangelio te expone delante del pecado para que tú entiendas en la condición en la que te encuentras. ¿Cómo una persona puede reconocer que es un pecador si no se le predica el Evangelio? Entonces no podemos estar basados en alcanzar fama, fortuna o reconocimientos. Jesús dijo, y esta es su voluntad, que te conozcan a ti y a mí, a quien tú enviaste, tu Hijo, a Jesucristo, a quien tú enviaste. No dijo a Juan, a Pablo, ni a Juan de los Palotes, mucho menos al pastor Juan Carlos. Que te conozcan a ti. Muchos predicadores únicamente están interesados en los diezmos y en las ofrendas. Sé que esto le va a doler a algunos, porque están tan interesados y quieren llenar, quieren tener multitudes, quieren meter y fuertemente, porque solamente están pensando en bienes materiales. Y Cristo dijo, no, yo voy a la cruz del Calvario porque yo quiero que nadie se pierda. Cristo enfatizó durante sus predicaciones, enfatizó más en lo interno que en lo externo. Los milagros de Cristo fueron para que la gente reconociera que Él era Dios, no para que la gente siguiera a los milagros. Dice las Escrituras es que estas cosas seguirán a los que crean. Entonces, ¿cómo una gente va a creer? No pueden seguirlo los milagros primero.
Pero lamentablemente la cantidad de personas que hoy en día están predicando detrás de los bienes materiales es grande. Es grande. Es lamentable. Es lamentable. Pero de acuerdo a las escrituras, estas personas se han hecho expertos en la manipulación. Expertos en la manipulación de las personas. Son lobos rapaces vestidos de ovejas. Hoy se hacen espectáculos dentro de las iglesias. Se hacen eventos pro templo y pro de todo, pro lo que aparezca. Servicio de siembra y cosecha. Se hacen predicaciones de venga y pacte con Dios. Se venden milagros. Y así sucesivamente le puedo mencionar un sinfín de cosas. Y todo esto supuestamente en el nombre de Jesús y dentro de las iglesias. Ahorita la pastora cantaba cumpleaños. Es porque celebramos un día de una madre, de uno. Celebramos cuando nosotros alcanzamos éxito en algo. Celebramos cuando Dios nos bendice en algo. Celebramos porque Dios nos haya entregado una bendición. Pero ¿por qué no celebrar un día más en Cristo Jesús? ¿Por qué no celebrar un año más en Cristo Jesús? Pero el problema es que esto se ha llevado a un extremo donde todo este tipo de cosas, especialmente estos eventos que se hacen de pro templo y pro todo lo que aparezca, solamente con el fin de generar dinero. Lamentablemente es increíble. Y Pablo nunca estuvo de acuerdo con esto. Los predicadores de antes de la iglesia primitiva no estaban interesados en esto. Pablo habla en 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A Cristo qué? Crucificado. O sea, está hablando del sacrificio de Cristo Jesús. Dice: yo no predico por lo que a mí me sale a la cabeza. No predico por ninguna ganancia deshonesta. Yo predico al Cristo crucificado. Dice que para los judíos ciertamente es tropiezo y para los gentiles es locura. ¿Por qué es locura? Pablo decía: nosotros anunciamos a Jesucristo, que es el Mesías y que murió en la cruz. Que para la mayoría de judíos esto es un insulto porque no lo aceptaron. Para la mayoría de judíos dijeron: ¿cómo va a ser que un hombre que va a la cruz y se entrega así por así va a ser el que nos liberta a nosotros? Porque pensaban políticamente que iba a venir y se iba a sentar y iba a poner mano fuerte y mano dura. No, es con amor. ¿Estamos entendiendo esto? Y para la mayoría de los judíos así es un insulto. Pero para los no judíos es una tontería. Porque dicen que se entregó por mí. ¿Y quién da por nada? ¿Quién da algo por nada? ¿Quién va a dar su vida por nadie? O sea, no lo entendían. Porque incluso si usted se pone a observar, cuando hay algo que sale de gratis, la gente pregunta y dice: ¿gratis? ¿Gratis? Entonces Cristo nos amó tanto y las personas pensaron y dijeron: ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Sin embargo, no entendieron que el sacrificio de Jesucristo nos daba vida eterna. Creer en el sacrificio de Cristo Jesús nos daba y nos da y nos dará vida eterna. Pablo se enfocó más en la cruz de Cristo que en las bendiciones de Dios, porque si a la persona solamente se le predica el amor de Dios y no se le predica al Dios de justicia, las personas quedan con sus pecados. Si nada más se le predica: Dios es amor, Dios es amor, Dios te quiere así como eres, Dios viene a bendecirte, Dios viene a ayudarte a cumplir tus metas, Dios viene a ayudarte a superarte, y Dios perdona todos los pecados, y no se le predica al Dios que también es justicia. Los pecados no le van a ser perdonados, y esto es muy peligroso. Hay que predicar a Dios que es amor, pero a la vez al Dios que es fuego consumidor. No, pues tenemos que tomar la balanza y balancear. Pero ¿sabe por qué? Muchas personas solo creen en las bendiciones de Dios, pero no creen en el castigo por causa del pecado. ¿Sabe por qué? Lamentablemente, por muchos de nosotros
los predicadores, que no hemos llevado de decirle a la gente: Dios te va a bendecir, ven a Cristo, ven así como está, olvídate, Dios te quiere bendecir. La primera bendición que Dios quiere entregarnos es la vida eterna, el perdón de pecados. ¿Y cómo una persona puede entender esta situación? ¿Cómo una persona puede entender el propósito de Dios para la humanidad? No es predicándole lo que me venga a la cabeza, no es predicándole cuentos, no es entreteniéndolos, no es pasando horas hablando pura basura. Sé que a muchos les molesta la palabra basura, decía el reggaetonero, pero si me permiten voy a explicarlo. Porque si una cosa necesita el ser humano porque está condenado a muerte, es salvación. Romanos 10:14 dice lo siguiente, para que podamos entender por qué tanta gente prefiere creer nada más en las bendiciones de Dios y no quiere creer en que Dios también condena. Dios te da muchas oportunidades, pero Dios te va también a condenar por tus malos pecados, tus rebeliones. Romanos 10:14 dice lo siguiente. Dice, ¿cómo pues, una pregunta, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quienes no han oído? ¿Se dan cuenta la importancia de que escuchen el evangelio? Toda persona que tiene un llamado tiene que enfocarse en predicar el evangelio. No puede predicar lo primero que le llegue a la cabeza. Hoy en día hay tanto destrozo con esto, porque incluso una persona se convierte hoy y ya mañana lo tienen testificando, predicando y hablando de Cristo, cuando no está maduro y cualquier cosa lo pisotea, lo tira al piso y salen por ahí. Y a todos los que le predicó dicen, por eso no creo en el evangelio. Se necesita estabilidad espiritual. Se necesita entender verdaderamente el sacrificio de Cristo Jesús y luego poder darlo a los demás. Si no lo entiendes, no sirve de nada. Puede que haya un arrepentimiento genuino y tú salgas y des palabra, pero espérate, el altar, el púlpito, esta área aquí debe de ser única y exclusivamente para llevar el mensaje de salvación. Genuino, original, cuando estás convencido de que verdaderamente eres salvo. Entonces dice Pablo aquí escribiendo a los romanos, ¿y cómo creerán en aquel de quienes no han oído? Porque el que no sabe, el que no entiende, explica todo tipo de cosas que no son bíblicas. Hablan de cuántos bienes, beneficios y bendiciones escuchan por ahí. Nada más es ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Predica lo que fulano dijo y repite lo que fulano dijo y lo que fulano dije. Y hoy en día las iglesias están minadas de personas que no tienen entendimiento ni conocimiento. Entonces las personas, ¿cómo se pueden arrepentir? Si yo tengo necesidad de salvar mi alma, ¿cómo voy a salvar mi alma si alguien que venga a predicarme solo me predica de cosas buenas y no se me predica de que el pecado me llevará al infierno? No hay que decirme, eres un pecador, no, pero hay que exponerme la Biblia como está. Es simple, es exponerla tal y como está. Ahora, ¿qué ocurre? Que una persona no está recibiendo esto porque se necesitan predicadores. En las iglesias se necesitan predicadores que prediquen el evangelio, que prediquen la palabra de Dios, que prediquen lo que verdaderamente salva a aquel que está en pecado. No son los 5 pasos para llegar al cielo, como por ahí ponen, ni los 40 días de que no sé cuánto. Siempre hay un libro raro que leer. Siempre hay una historia de fulano de quien decir, sigamos allí, sigamos a Cristo, por Dios. ¿Y por qué digo que se necesita? Aquí en Romanos 4:14 al final dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿cómo van a oír sin haber quien les predique? Pablo se refería a esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas estaban considerando la predicación de lo que a ellos les llegaba a la cabeza. Personas que predicaban una cosa y otra cosa, hasta se peleaban. Porque miraban y decían, ¿a qué predica mejor? No, me gusta más aquel como predica. O no, ¿a qué predica mejor? Y se peleaban. Y uno decía, yo soy de Apolo. Y el otro, no, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Y Pablo le decía, ¿murió Pablo en la cruz por alguno de ustedes? Porque es que lo lógico, lo más correcto es que uno pare de predicar lo que uno quiere, filosofía, cosas de hombre, y empezar a predicar el evangelio para que la persona entienda que su enfoque tiene que estar en Cristo Jesús. Es importante, muchísimo más importante, 1.000.000 por uno más importante el mensaje que el mensajero. Yo puedo darle el mensaje que cambie su vida de todas las maneras, pero no es importante el predicador, no soy importante yo, es importante el mensaje porque viene de Dios. Dios se ha sustituido, el mensaje de Dios se ha sustituido por el mensaje del hombre, por el mensaje del ser humano. Se ha quitado el valor del mensaje y se le ha dado al mensajero. Hoy en día, la mayor parte de las personas se van equivocando y van en tropiezo y van cayendo por culpa de que no estamos predicando el evangelio. Sé que el que me mira en internet va a decir, no, pero no todos son así. Estoy de acuerdo, no todos son así. Pero si nada tiene que ver con usted, tranquilo. Pero si tiene que ver con usted, vamos a arrepentirnos y a predicar el evangelio de verdad. Porque Pablo dice aquí, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Cómo van a saber de Dios sin haber quien les predique? La predicación del evangelio, o sea, la que nos pone frente a frente con el pecado. Cuando un pastor no predica el evangelio, no es un ministro de Dios. Sin importar quién sea. Si un pastor no predica el evangelio, no es un ministro de Dios. Y está condenado en el infierno. Y está condenando al pueblo que lo escucha, a sus seguidores, a todo aquel que le presta atención a sus fábulas. Dios nos ama y por eso dejó su Biblia, para que podamos conocerle, para que nosotros demos testimonio de su amor. Se hace con la Biblia. No se hace con el libro del Mormón. No se la hace con la Atalaya. No se hace con el libro de Piense y hágase rico. No, un momento. Ni con el Gracia, ni con el libro de Vidaguer. No se hace. Los apóstoles de Jesús, incluyendo Pablo, se tomaron muy en serio este mandamiento. Escúchame, incluso Pablo, junto con los demás discípulos, se tomaron muy en serio este mandamiento. Incluso cuando formaban a sus discípulos, cuando los formaban en la predicación, enseñándolos a que instruyan, enseñándolos a predicar el evangelio, enseñándolos en la capacitación de otros. ¿Sabe qué? Ellos les enseñaban la verdad. Hace falta hoy iglesias que hablen la verdad. Hace falta hoy iglesias que instruyan a otros y le enseñen a instruir basado en el evangelio. No podemos creer que hay otro método. Los tiempos pueden cambiar, pero la Biblia sigue igualita. Las cosas pasarán, cambiarán y todo irá de 27,000 maneras, pero la Biblia seguirá intacta. No ha cambiado. Y el mismo sistema que usaban los discípulos hoy en día, hace falta que la iglesia de hoy en día también lo use. No podemos creer que el método de un ser humano va a ser más eficaz que el método del Señor. Pablo y los apóstoles, ellos se metieron fuerte. Cuando el Señor le dijo, y predicar el evangelio, lo tomaron muy en serio. Lo tomaron tan en serio que entregaron la vida por el evangelio. Incluso Pablo, escribiéndole a Tito, a ese joven pastor, su discípulo, le decía en Tito 2:1, le decía,
pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y por qué Pablo no le dijo, pero tú búscate gente de categoría, de capacidad? Pero tú recuérdate la filosofía de Platón, que en ese entonces la filosofía de Aristóteles, Platón y esos grandes pensadores estaba en auge. Estaba tan en auge que en una ocasión encontraron a Pablo predicando y dijeron, este parece que predica nuevos dioses. Y lo del aerópago, lo de allá, le dijeron, tráigalo para acá. Allí lo llevaron y lo paran al medio. Háblenme de su nuevo Dios. Porque la filosofía estaba tan metida que querían saber, háblenos. Y Pablo lo puso ahí. Le dijo, ¿ustedes quieren escuchar? Pues ahí voy con ustedes. Aleluya. Y le dijo, varones atenienses. Le dijo, en todos veo que ustedes son muy cristianos. No le dijo así, no. Le dijo, veo que ustedes son muy religiosos, supersticiosos. Y aunque le dijo, ve un altar a Dios no conocido y de ese voy a predicar, aún así, pero ¿sabe cómo le dijo? Le dijo, sois muy religiosos. Esa palabra religioso significa supersticioso. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ellos recibieron la palabra, no les gustó a algunos, pero la recibieron. Entonces Pablo le escribía a Tito y le decía, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros los pecadores. No hay otra. Este tipo de predicadores, como Pablo en aquel entonces, como enseñó a Tito y a aquellos otros, Timoteo, estos predicadores hacen falta en las iglesias de hoy en día, hombres y mujeres que estén comprometidos con Jesús y con su evangelio, no con el mundo y con los deseos personales. Hacen falta hombres y mujeres que estén comprometidos por 1000% con Jesucristo y con su evangelio. Por eso fue que ellos entregaron la vida. Los apóstoles dieron la vida por el evangelio. Cuando a Pedro y a Juan lo agarraron por allí, dijeron, ya no van a predicar más en ese nombre. Dijeron, digan ustedes, ¿a quién me es o no es a nosotros necesario predicar o hablar de Dios o de ustedes? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a ustedes? ¿A quién tenemos que tener en nuestro corazón? ¿A Dios o a ustedes? Dieron la vida y a muchos lo afuetearon. No como hoy en día. Me dicen una cosita y ya me voy, ya. Esto porque no me habló el pastor, ya me voy. El pastor ya cree, porque está en el altar. Hoy tiene un flu nuevo. ¿Entiendes? El flu es una gripa. Esto es una chaqueta. Un flu nuevo, un catarro. Ya no me quiere hablar. A los apóstoles aquel entonces los sonaron, le dieron. Pablo decía, me han dado 3 veces 30 azotes menos 1. No era que lo acariciaban, no era que lo acariciaban. Golpes aguantaron, humillaciones, muchos murieron aserrados. Iglesia, Jesús dijo que ninguno puede servir a 2 señores. ¿Por qué Jesús dijo que no podíamos servir a 2 señores? Porque cuando nosotros queremos hacer lo que el mundo quiere y queremos también servirle a Dios, en el medio vamos a optar por amar a uno y menospreciar al otro. Vamos a optar por servir a uno y dejar de servir al otro. Amar es tan tal que Jesús puso el dinero como un señor. Y dijo, nadie puede servir a 2 señores. Y esto le digo porque cuando usted no predica el evangelio, ¿cuál es su motivación? La mayor parte es única y exclusivamente dinero. Se hacen el canto del chivo. Bendíceme, dame, glóriame. Es increíble que una persona por los deseos personales decida rechazar a Dios. Escúcheme bien, el inclinarse por el dinero o por cualquier otra cosa antes que por el evangelio es decidir condenar al mundo
en contra de lo que Dios estableció para salvarnos. Noé duró 120 años predicando y nunca cambió el mensaje. Y lo rechazaban y nunca cambió el mensaje. Y no se arrepintió ni uno y no cambió el mensaje. Hoy en día, si hacemos a un evento o algo y no se arrepienten 2 o 3 o algo, ay, Dios no me usó, ay, ya no voy a predicar más, me voy para otro lugar, para allá sí me escuchan, para aquí no, ay, no. Y no quieren predicar, porque no vieron el resultado automáticamente. Entonces, como no vieron el resultado automáticamente, tienden a vender el evangelio, porque dicen, las personas no quieren escuchar el evangelio, vamos a vendérselo. Alguien me decía del instituto, me decían, ¿el instituto es gratis? Decíamos, sí. Decían, no lo valoran. Usted tiene que ponerle una cuota, un precio, porque así le dan valor. Entonces, porque no lo valoran, entonces yo tengo que vender el evangelio. Pero, ¿estamos entendiendo esto? Porque no le dan el valor que yo quiero, entonces yo tengo que vender el evangelio. Tengo que irme en contra de lo que dice, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces nos inclinamos por el dinero o nos inclinamos a la dirección de lo que dicen los otros, que vienen y te dicen, bueno, pastor, mire, necesitamos acción. La cosa está, mire, media precaria, está difícil. Vamos a meterle acción. Traga Juan de los Palotes por allá, traga métale haga aquí, haga allá. Y empiezan a meterle. Y están en el mundo. Porque dicen, la gente del mundo está más preparada que nosotros. Tienen músicos, tocan, hacen algo increíble, se llena. Y queremos entonces imitar al mundo. Queremos hacer, gloria a Dios. Queremos entonces hacer lo que el mundo hace para atraer gente. Queremos hacer todo lo que allí afuera va en contra de Dios solo para ganar gente. Queremos buscar influencers que estén predicando para ganar personas. Y eso es lo que Cristo dice. Solo porque fulano me dijo, haga esto, haga aquello. O sea, hoy queremos competir con el mundo. La Biblia nos manda a nosotros, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Hoy el mundo es la luz de la iglesia. El mundo y la iglesia están compitiendo. Gloria a Dios. Pero el propósito no es que compitan. A nosotros no nos mandaron a competir, nos mandaron a predicar el evangelio. A eso fue que se nos mandó. Porque las escrituras son claras cuando dice, el que crea, ese será salvo. El que no crea será condenado. Cristo no lo atajó. Cristo estaba dando el sermón y le dijeron, está muy fuerte, compadre, bájale un poco. Le dijeron, váyase ustedes si quieren. No le voy a bajar. Me imagino yo que saltó uno de ahí y le dijo, maestro, mire, pero la gente está yendo y hacen falta los diezmos y la ofrenda. Bájale un poco. Le dijo, váyase si ustedes si quieren. Escúchenme bien, en Gálatas 1:10, Pablo dice lo siguiente, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Es una pregunta. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué complicado se la puso el Señor ahí. Usando los labios de Pablo, dijo, ahora tengo yo que hacer quedar bien o quedar bien con los hombres o con Dios. O sea, los hombres se arrepentirán y alcanzarán perdón por la predicación del evangelio, no porque yo me confabule con ellos. ¿Estamos entendiendo? Es fácil decirle al de afuera, es fácil decirle, estás en pecado, lo que estás haciendo es malo, arrepiéntete, busca de Dios. Pero al que está en la casa contigo, a tu hijo, a tu familia, a los que están contigo dentro de la casa, no. Se confabulan con ellos. ¿Y qué favor le hacen? Ninguno. Agradar a Dios debe de ser un acto por amor a Dios y por amor a cada una de las personas que comprendemos que se pueden perder.
Y para agradar a Dios no podemos seguir el consejo del hombre, el mensaje del hombre. Dios pone hombres y mujeres, ministros, que te van a instruir, te van a enseñar. Pero la Biblia tiene que ser la guía. Yo le puedo decir lo que quiera, hagan como lo debería, váyanse a escudriñarlo, váyanse a buscarlo, váyanse a ver si es real. El hombre puede fallar, el hombre puede equivocarse, pero Dios no se equivocará. La Biblia es infalible, no tiene errores, no se equivoca. Por eso debemos hacerlo por amor y no para vanagloriarnos. Porque a veces cuando predicamos, ay, qué bonito lo hacen, nos ponemos como de pavo real, así levantamos la colota. Ay, qué lindo canta, qué lindo predica, ay, qué bien lo hace. Ay, que su iglesia tiene esto, que su iglesia tiene aquí, que su iglesia tiene allá. Usted es un siervo de Cristo. Ay, mire, usted habla una palabra. Cuando la gente me viene diciendo así, yo como que me prende el bombillo y me dice, déjalo que se calme para que lo corrija. Pero, como suave. Sí, déjalo que se calme. O sea, no podemos vanagloriarnos. O sea, los mejores predicadores, los que tienen iglesia más grande, no pueden jactarse de eso. Ni pueden jactarse de que tienen más miembros, ni pueden jactarse de que predican mejor que nadie. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 9:16, le dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Ve cómo dice? No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí. Escuche cómo dice Pablo. Pablo sí que no andaba con este jueguito raro. Dice, ay de mí si no predicara el evangelio. Ay de mí. Lo más importante para nosotros, ¿sabe qué es? Predicar dando un testimonio de que esa palabra que predicamos ha hecho un efecto en nosotros. Que no lo hacemos por nada más. Le agradecemos a Dios de dónde nos sacó. Le agradecemos a Dios que lo que ha hecho en nosotros, el cambio que ha hecho en nosotros. Y le agradecemos que de tantos millones de personas me elige a mí, te elige a ti, a ti, a ti, a ti, para llevar su palabra. Pudo haber tomado a otro y te seleccionó a ti. Ese es el detalle. Pablo decía, hablando del testimonio, de darle testimonio. Decía Pablo en Hechos 20:24, decía, pero de ninguna cosa hago caso. Escúcheme. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, ya yo no tengo mi vida como que es valiosa para lo que yo quiero. No. Así me la quiten, nunca va a ser para lo que yo quiero, para mis deseos. Dice, ni la estimo preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El ministerio, ¿cuál es ese ministerio que recibió del Señor Jesús? La predicación del evangelio. La predicación del evangelio. Ese era su don. Predicar. No era hacer carpa como muchos creen, ¿no? Predicar el evangelio. Y dice aquí, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo enfatizó en esto? Él enfatizó porque él sabía que no había otra forma de salvar al pueblo judío que se estaba perdiendo, ni a los gentiles que se estaban perdiendo. No había un método, no había una forma. A él no le importaba nada, ni le daba vergüenza hablar del evangelio. Hoy llegamos a sitios y le da vergüenza a la gente. Ay, ¿cómo le voy a hablar del evangelio? Al ministro fulano, a Juan de los Palotes. Yo le he predicado a supuestos apóstoles y a pastores. He llegado a los sitios y los veo allí. Y son ministros y veo que están en una condición errónea y mal. Y le digo, ministros del Señor Jesús, prediquemos el evangelio. Y no le he dicho más nada. Prediquemos el evangelio. Y han pasado años y después vienen donde mí y me dicen, pastor, gracias. Gracias. ¿Por qué entendieron que estaban mal? Porque yo le dije que sé más, porque le dije que yo conozco lo que quiera conocer, porque yo le hablé bonito. No, es porque se le dijo el evangelio es el que somos llamados a predicar. Ese es el único que cambia, ese es el único que salva, ese es el único que restaura y el único que cambia la vida del ser humano.
No hay otro. En Romanos 1:16 dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Estoy leyendo el lenguaje actual. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Decía, gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvos. Wow. ¿Y por qué no dijo gracias a la filosofía que yo tengo? Sino todos los que escuchan el evangelio y creen en Jesús son salvos, sin importar si son judíos o no lo son, sin importar eso. Y Pablo no venía con esto y no decía, yo vine a decirles a ustedes que cómo están mi compadre, que quería verlo para, vamos a chechar, vamos a jugar dominó, vamos a ver cuánto. Aprovechaba todo el momento. A los corintios le decía en el 15, capítulo 15, versículo 1 al 4, le decía lo siguiente, le decía, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, escúcheme, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el tal también perseveráis. El evangelio que yo te prediqué, el de Cristo, en él están perseverando. O sea, de ahí deben de agarrarse, no lo pueden soltar, no lo pueden dejar, tienen que permanecer en él. Dice el versículo 2 del 15, de 1 Corintios 15:2, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué predicó Pablo? Pregunta, ¿qué predicó Pablo? El evangelio, la palabra de Dios. Y dije, si retiene la palabra que yo os he predicado, sois salvos. Y si no, creíste en vano. O sea, si no retienes el evangelio, entonces creíste, o sea, no te sirvió que dijera soy cristiano. No te sirvió que dijera voy a la iglesia. No te sirvió que dijera lo que diga. Si no te agarraste de ese evangelio, creíste en vano. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Creíste en vano. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El evangelio lo recibió y lo entregó. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dicen las escrituras. Y le agregó un poquito para que le quedara claro. Porque muchos decían, oh, si murió como se ha escrito, murió, pero ¿y qué? Pero entonces le dicen al versículo 4, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las escrituras. ¿Estamos entendiendo? Le dijo, mira, fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó también por nuestros pecados para darnos vida eterna. Esto predicó Pablo. Y Pablo no venía sangalateando a la gente como hoy en día, haciéndole falsas promesas y diciéndole falsas boberías para que vengan. Ven que tus problemas se van a acabar. O diciéndole, yo soy el apóstol Pablo. Oídme todo. Oídme todo. Sentarse ahí todo. Con ese conocimiento y entendimiento. Cuando él le habló, que le hablaba a los corintios, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, le decía, hermanos en Cristo, dice, cuando fui a ustedes para hablarle de los planes que Dios tenía, estoy leyendo el lenguaje actual, dice, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlo. ¿Qué sería lo que dijo en 1 Corintios 2, versículo 1 al 5? Dijo, yo no se la puse bien difícil. Yo no le vine a ustedes a decir cosas que no entendieran. Fui claro en lo que le prediqué, pero tampoco vine a impresionarlo. Hablarle con palabras que ustedes se asombraran. Dice, al contrario, decidí hablarle solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Sigue diciendo, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje. ¿Cuál mensaje? El del evangelio. Dice, me sentí poco importante, dice él. Wow, ¿qué pasó con Pablo aquí? Dice, me sentí poco importante. Pero yo quiero enfatizar esto, que aunque él decía y que tenía miedo, ¿sabe lo que pasó con Pablo? Diferente a lo que pasa hoy en día. Que los predicadores cuando pasan, primero hay que hacerle una presentación del otro mundo y después un aplauso al Señor y es para ti mismo. Y cuando las personas están ahí, están
sacan los dientes así de quijá. Y cuando lo presentan, por aquí viene el doctor fulano, viene el licenciado fulano, y ya es por título. Ya la gente no quiere que le digan pastor, y no, doctor. Viene el doctor Juan de los Palotes, y a recibirlo. He visto ocasiones en lugares donde van a predicar esos pseudo apóstoles, digo apóstoles, no sé, que llegan y ¿saben lo que hacen? Dicen todos de pie para recibir al apóstol fulano. Y el Señor viéndolo de allá para acá. El Señor mirando así, diciendo, a ti te voy a poner la lista de aquellos que decían, Señor, te voy a poner la lista ahí. Voy a poner. Pablo decía, ¿saben qué? Yo me sentí poco importante. Pablo no quería que lo miraran a él. Pablo no quería que se fijaran en él. Pablo no quería que con la sabiduría que él había recibido en el mundo, dijeran, wow, este sí. Y aún así terminaron haciéndolo. Terminaron haciéndolo, eligiendo a Pablo por otros. Pero en el versículo 4, dice, no fui a ustedes como un sabelotodo. O sea, tengo una técnica ya para hablarle, no como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Pero hoy queremos convencerlo a nuestro gusto. ¿Recuerdan cuando algunos predicadores hacen un llamado que bien dicho, no es bíblico? Que se haga está bien, pero no es bíblico. La idea es que la gente entienda que necesita a Dios y se ponga a cuenta con Él. Pero a veces queremos contarlo. ¿Cuántos pasaron a recibir a Cristo y haga, siga conmigo? Señor Jesús, me arrepiento, perdona mi pecado, escribe mi nombre en el libro de ya eres salvo, punto, te va. Así. Y el diablo diciendo, ay, qué pena. Qué pena, gloria a Dios. Ay, qué pena. Simplemente así. No, la persona tiene que entenderlo. Por eso Pablo lo que dice, yo fui a donde ustedes y no hablarle por mi propia cuenta. No quise que me vieran a mí. No quise que vieran la forma en la que yo hablaba. Lo que quise fue que el Espíritu Santo los convenciera de pecado para que pudieran arrepentirse genuinamente. En el 5 dice, y así, mire cómo le habla a ellos, le dice, y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. ¿Cómo le habla? Y le dice, ustedes no fueron y aprendieron lo que yo les dije, ustedes fueron convencidos porque Dios los tocó y por eso se mantuvieron. La iglesia de Roma era una de las iglesias que más fiel fue con Pablo. Era tremendo, pero no se le habló con nada. Las otras iglesias de Corintios fueron tremendas. Gálatas fueron tremendas. Diferente a la Odisea. ¿Recuerdan en Apocalipsis 3? Le habla la Odisea, el 16, por ahí cerca, que le dice, escribe al ángel de la iglesia, escríbele al pastor. Le dice, tú dices que eres rica y te ha enriquecido. Le dijo, ojalá fueran fríos o calientes. No son tibios. Es una enseñanza que tengo que traer después. Esa iglesia de la Odisea era tremenda. Había adelantado más. Incluso tenía industria de abrigos de ovejas negras. Eso era increíble, ovejas negras. Era un tipo de lana negra, que son los mejores. Eran famosos, hicieron famosos. Pero esa es otra historia. Vamos a hablarles del Evangelio. Pablo hablándole a Timoteo, nunca le habló diciéndole, ¿sabes qué, Timoteo? Tienes que vestirte bien, tienes que ponerte unos Jordan, una sandalia Jordan, no sé. Póngale, tienes que ponerte lo que tú quieras. No le habló así. Ni le dijo, mira, sé fino, ¿verdad? Gracias. Así mismo, mira. Entonces, cuando vayas a hablar, sé fino, ponga ese donde vamos. Hazte fino cuando le vayas a hablar. No hable muy duro porque le hace escándalo en los oídos de la gente. No hable muy bajito porque no te oye. Sé fino. Dígale a Lujía que le traiga agua para que no se me pare. Gloria a Dios. Escúcheme bien cómo le dice. Pablo cuando habló con Timoteo, ¿sabe lo que hizo? No solamente le predicó, lo comprometió. Lo que nos falta a muchos pastores hoy en día, comprometer a los que predican el Evangelio. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 le dice Pablo a Timoteo, le dice, te encarezco, igual es la Biblia lenguaje actual, dice, te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que significa? Donde dice aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice, te pongo cara a cara con Dios. Te hablo poniéndote a Jesucristo de frente. Que Jesucristo, que Dios me sea testigo. ¿Estamos entendiendo? Que Dios me sea testigo. Dice que juzgará Él a los vivos y a los muertos en su magnificencia y en su reino. Versículo 2 dice que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? ¿Estamos entendiendo lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo? Yo te encarezco que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. O sea, con toda paciencia y con la palabra de Dios, con la enseñanza. Dice el versículo 3, porque vendrán tiempo, y es por esto que le dice, hablo de esta manera, te pongo delante de Dios cara a cara, frente a frente, porque ¿sabe qué? En el versículo 3 le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe lo que no sufrirán la sana doctrina? Que no le va a importar la sana doctrina. No le va a dar igual que le prediquen la sana doctrina, como que no. No sufrirán la doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Cuando usted le pica cualquier lugar, ¿qué es lo que usted quiere? Arrancarse. Qué bien se siente cuando se arranca, ¿no? Y cuando le come la espalda y usted no tiene con qué arrancarse. Empieza, pero que usted empieza, usted quiere, le molesta, ¿verdad? Quiere rascarse, quiere, y cuando se arranca se siente bien, el oído con la plumita, como dice el ministro, y qué bien se siente. Y entonces eso mismo es lo que dice, sino que teniendo comezón de oír, o sea, deseo de que le digan, deseo de que le hablen, pero no la buena doctrina. Deseo que le digan, ay, qué bien te ves, cuánto has prosperado, wow, increíble, felicidades. ¿Cuántos años tiene el evangelio ya? 40. ¡Wow! ¡Felicidades! Ha perseverado, ¿ah? No, pero Pablo le dice a Timoteo, háblale y predícale. Predícale, porque que le pasen 40 años no quiere decir que es salvo. Dice, se amontonarán maestros, porque como lo que quieren es oír, y que le digan lo que quieren oír, se amontonarán maestros de acuerdo a su propia concupiscencia. O sea, para hablarle lo que ellos quieren oír. Tú quieres que te hable de que te va a ir bien, vamos a predicarte de eso. Tú quieres que te digan que la vida es todo color de rosa, vamos a predicarte de eso. Quieres que te digan que vas a prosperar, vamos. Quieres que te digan que vas a ir por las naciones a llevar el evangelio, vamos, te predico de eso. Quieres que te digan que Dios te va a bendecir en todas las áreas, que eres salvo tú y tu casa, prediquémosle de eso. Pero no es de balde, no, primero vamos a pactar. Primero se cantean ahí. Así se amontonarán maestros. Quieren escuchar lo que ustedes quieren, se lo voy a dar, pero no de gratis. Así predican. Dice, y se apartarán de la verdad. Se apartarán de la verdad. ¿Al qué? Al escuchar a esta gente y volverse a ellos, a escuchar fábulas. Fábulas es cuento. Dice Pablo aquí, pero tú, le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz las obras evangelísticas y cumple tu ministerio. ¿Ustedes están entendiendo? Pablo nunca le dijo haz lo que tú quieras. Primera de Pedro 2:9 habla de quiénes somos nosotros y por qué tenemos que hacerlo. Porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Porque muchas personas lo doblan esto y le ponen nación santa, tú eres pueblo adquirido de Dios. Oye, reyes y sacerdotes, papá, usted mande nada más. Y aquí le dice, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Pablo en el versículo 1, nuevamente en el 6, le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforman, versículo 6, capítulo 3 y 4, capítulo 6, versículo 3 y 4, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, o sea, este está orgulloso, este está orgulloso y nada sabe
Y dice, y del ira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia y malas sospechas. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Si no se conforma a la palabra de Cristo, está loco. Usted le dice a un predicador hoy en día, usted está medio loco, y te dicen, no, a mí, no, loco, ¿por qué? Vámonos al final. Escúchame bien. Dios nos ha llamado a nosotros al ministerio, a todos los predicadores. Bueno, de acuerdo a Efesios 4:11, que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros. A otros maestros. Le dice pastores, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores, maestros, predicadores, siervos, ministros del Señor, que están llamados a predicar. Lo llamó, pero no como hoy en día lo tenemos. Dice, Él constituyó doctores, reverendos, licenciados, ¿verdad? Megapóstoles, creadores de eventos, porque hoy lamentablemente los pastores se han dedicado a crear eventos en vez de predicar el evangelio. Coordinadores de eventos, dice que fue apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, ¿para qué lo constituyó? Cristo mismo, ¿para qué lo hizo? Lo hizo con una condición, dice en el versículo 12, Efesios 4:12, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar para la obra del ministerio. Pero hoy en día, lamentablemente, no se quieren hacer discípulos de Jesucristo. No se quieren. Solo les importa llenar los auditorios, llenar iglesias y acomodar lugar, sin importar. Pero lamentablemente el resultado no justifica los medios. Los predicadores no debemos de mentir, no debemos de manipular con palabras persuasivas ni vana sabiduría. La iglesia debe de predicar el evangelio de Jesucristo a todos los hombres, a todos, sin importar quiénes sean. La iglesia debe de proclamar el evangelio de Jesucristo, y Jesucristo debe ser el centro de la predicación y el centro de la congregación. No puede haber otro. Así mismo lo ordenó. Decía en los Hechos de los Apóstoles, decía que las personas que se habían convertido perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque no le interesaba nada más. Ananías y Zafira quisieron meterse al grupo. ¿Y qué pasó? Fritos, muertos, porque querían verse como gente piadosa, cuando no eran así. Yo quiero decirle, nosotros solo debemos de predicar el evangelio. No hay otra forma para cambiar la vida del creyente. Predicar el evangelio. ¿Por qué debemos de predicar el evangelio? El evangelio es el único que perfecciona, es el único que capacita, es el único que dirige, es el único que ajusta al cristiano, es el único que edifica al cristiano, es el único que instruye en la verdad a la persona, al creyente. Es el único. ¿Y cómo se logra? A través de la predicación del evangelio. Una persona no va a ser edificado en la verdad correctamente si no se le predica el evangelio. Y es un mandato. Jesús nos llamó a eso. La palabra de Dios es la única que puede hacer todos estos cambios en el ser humano. Y para llevar a cabo todo esto, Dios nos llamó a nosotros al ministerio, a los predicadores, a los pastores especialmente, que son los que dirigen la congregación, los que están aquí para equipar, para enviar. Dios nos llamó a nosotros, somos llamados. ¿Con cuál propósito somos llamados? Que no sea predicar el evangelio. Ningún otro. Ningún otro. Póngase de pie, por favor. El evangelio es tan necesario que Cristo mismo dijo, yo lo voy a constituir, yo los voy a llamar al ministerio.
y dijo, lo voy a llamar a cada uno de acuerdo a lo que puede hacer, a cada uno de acuerdo a lo que puede llevar a cabo, porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que hay que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hizo todo esto, todo aquello, para que todo lo que forma la iglesia, el cuerpo de Cristo, estemos capacitados para servir. ¿Estamos entendiendo? Para servir, no para hacernos ricos. Si la riqueza llega, gloria a Dios. Pero nuestro llamado es predicar el evangelio, para servir y para instruir a los creyentes. Solamente no se hace con la palabra del pastor, no se hace con los libros de superación personal. Nuevamente, con esto termino. Nuevamente les digo, les exhorto, les pido, les ruego, predicadores, pastores, ministros que predican el evangelio, por favor, debemos de predicar el evangelio. Debemos predicar el evangelio. Este es un mandato. No es un favor que Cristo nos está pidiendo. Cristo no nos está pidiendo un favor. Cristo nos mandó. Está en imperativo. Predicar el evangelio. Si verdaderamente somos cristianos, debemos de predicar el evangelio. Los que deseen pueden cerrar sus ojitos. Yo quiero orar por todos. Amado Dios, Padre Celestial, eterno de la gloria, hoy te pido que tú con tu mano poderosa tome a cada uno de nosotros, nos ministre con esta palabra, que la llevemos en el corazón y ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a dar testimonio de ti, ayúdanos a quitar toda vana palabrería, sabiduría humana, hueca, sutileza, como dice Pablo, y ayúdanos a solamente a predicar tu palabra, que el centro de nuestra predicación sea tu palabra, tu evangelio, sea ese amor que tú has tenido por la humanidad, que te entregaste en la cruz del Calvario, para que nadie se pierda, que para todos aquellos que puedan creer, puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor, ministranos, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestras actitudes, cambia nuestra forma de predicar, si no está de acuerdo a como tú has establecido. Ayúdanos a cumplir obedientemente el llamado para la predicación. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.